En este vídeo os voy a enseñar uno de los proyectos más alucinantes en los que me he embarcado nunca. Y se trata de una bicicleta eléctrica casera. Doble amortiguación, ¿vale? Delantera y trasera. La batería se la puse nueva, el motor también, que es este de acá, es esto que está en el eje, ¿de acuerdo? Ambas freno de disco, guardabarros, ¿vale? Y aquí es donde va la controladora. Y luego la pantalla LCD, que aquí me marca toda la velocidad, la batería que me queda y demás historias. Y luego le puse a mayores luz delantera, ¿de acuerdo? Son 4 LEDs y luz trasera con un flasher de moto para que vaya parpadeando. Os voy a enseñar cómo desarrollar cualquier vehículo eléctrico, ya bien sea una moto, una bicicleta, un patinete, lo que queráis. Yo en mi caso he escogido una bicicleta eléctrica porque realmente no va a precisar de ningún tipo de homologación a la hora de circular, siempre y cuando no supere los 25 km por hora, tenga una potencia de 250 vatios y no se accione con un acelerador, sino con el simple pedaleo de nuestros pies. Como va a ser un vídeo algo técnico, algo tedioso y algo largo, voy a dividirlo en 3 partes, las mismas partes de la que consta cualquier vehículo eléctrico, que es la batería, la controladora y luego lo que es el motor. Para este primer vídeo me voy a centrar en la batería. La electricidad se mide en voltaje e intensidad y estas dos variables, digamos, van a dar como resultado la potencia eléctrica. Cuando aumentamos el voltaje se aumenta la velocidad máxima teórica a la cual puede ir ese vehículo o ese motor. Cuando nosotros aumentamos la corriente aumenta la fuerza, el par motor. Os voy a poner el simple ejemplo del patinete eléctrico. Cuando está cargado al máximo es capaz de girar más rápido y alcanzar velocidades más altas que cuando está al 25% de carga, porque tiene mayor voltaje en lo que es la batería. Y un ejemplo de qué ocurre cuando aumentamos la intensidad es, por ejemplo, cuando hackeamos nuestros patinetes. Consiguen aumentar la velocidad máxima porque, digamos, tiene más fuerza el motor de alcanzar esa velocidad máxima teórica y aumenta, por lo tanto, el par. También un ejemplo de ello es que sube cuestas que antes no podía subir de manera más fácil. Pros y contras de aumentar el voltaje o la intensidad. El pro de aumentar el voltaje, que nos va a dar más velocidad máxima. La contra, que digamos, si aumentamos en exceso, aumenta la conductividad y podría llegar a dar cortocircuitos. Pero un motor eléctrico a escala de un patinete eléctrico, una bici eléctrica, eso realmente no es un problema. Pros y contras de aumentar en la intensidad. El pro principal, que aumenta el par motor. El principal contra, que al aumentar la intensidad se precisa de una sección de cable más gruesa para que no se caliente. El ejemplo de ello es que los motores de los patinetes, cuando se hackeaban, pues se calentaban, se sobrecalentaban y demás historias, también teniendo en cuenta con la pérdida de energía asociada a este calentamiento. ¿De acuerdo? Como respuesta final a una pregunta, quiero que mi patinete corra a 60 km por hora. Lo que tienes que hacer es aumentar el voltaje de la batería. Al fin y al cabo, te va a dar más velocidad. No tiene más misterio. Sevilla y pone la distancia. San Juan... Gamonal. 28 kilómetros me quedan para casa, me cago en 10. Bien, ¿cómo llevar a cabo nuestra batería casera? En primer lugar debemos hacer un pequeño esquema donde pongamos todas las series que vamos a desarrollar, las baterías cómo van a ir ensambladas tanto en paralelo como en serie, ¿de acuerdo? Y lo siguiente es ponerse manos a la obra. Necesitaréis un soldador de punto para que las soldaduras nos queden más finas, ¿de acuerdo? No tan sucias, y para que las células de litio no se dañen. Os adjuntaré en la descripción del vídeo un pequeño enlace donde yo desarrollo con un transformador de microondas un soldador de punto. Una vez tengamos el primer paso a llevar a cabo será ensamblar las células que van a ir en paralelo, es decir, los grupos, por ejemplo, en mi caso, de 5 células que van a ir soldadas entre sí, ¿de acuerdo? Compartiendo tanto los polos positivos como los negativos, ¿vale? El siguiente paso va a ser ya formar las series, es decir, conectar el positivo de un grupo de células con el negativo del siguiente, consiguiendo de esta manera un aumento del voltaje. Porque si aún ponemos las células en paralelo, lo que vamos a conseguir es aumentar la capacidad, ¿de acuerdo? Vamos a aumentar el amperaje que nos puede dar esta pareja. Pero si las ponemos en serie, lo que vamos a aumentar es el voltaje. El siguiente paso que vamos a llevar a cabo será, lo tengo por aquí,
conectar los hilos de nuestra BMS a las distintas series de la batería. La BMS es una pequeña placa que lo que hace es repartir de manera equilibrada los voltajes en la batería. ¿De acuerdo? Los hilos, para que lo veáis de cerca, tienen siempre un hilo negativo. Este va a ser el que vaya al negativo de la batería, es decir, al voltaje, por decirlo de una manera, 0. El primer hilo irá a la primera serie de la batería, con lo cual este hilo debe tener un voltaje de unos 3,7. El segundo irá a la siguiente serie y así sucesivamente. Este segundo tendrá un voltaje de 7,4. Cuando nosotros tengamos todos los empalmes hechos, debemos revisar antes de conectar la BMS con nuestro multímetro la tensión en cada una de estas series, ¿de acuerdo? Simplemente con el punzón negro en el negativo, ir checando con el rojo cada una de las diferentes series para que estos voltajes sean los mismos que hemos medido anteriormente. Una vez tenemos conectados los hilos a cada una de las series y está todo correctamente, podemos ya proceder a conectar nuestra BMS, ¿de acuerdo? Conectaremos directamente todo lo que son los hilos a nuestra BMS en la correspondiente posición y lo siguiente será simplemente conectar los cables gordos que vienen. ¿De qué se tratan estos cables? Pues siempre hay, para que lo tengáis en cuenta, una batería tiene dos polos positivos, uno de carga y otro de descarga, y otros dos polos de descarga y carga, ¿vale? El positivo de carga y descarga normalmente se suele compartir, ¿vale? Y el negativo, eso sí, de carga y descarga, este ya sí que no se suele compartir, sino que suele venir en las BMS, algunas tienen 3 cables y otras 2, y os viene referenciado con una serie de letras qué cable va a cada una de las posiciones. Una vez tenemos la BMS conectada y todo funciona correctamente, llega el momento de envolver la batería en mi caso, con film. Si tenéis una membrana termorretráctil, estupendo, pero yo la he envuelto con film. ¿Qué beneficios trae esto? Pues evitar que cualquier partícula conductiva, como un pequeño hilo de cobre o de lo que sea, pueda ocasionar un cortocircuito en nuestra batería. Y una vez tenemos esto hecho, simplemente queda comprobar que carga correctamente. Con el tema del cargador es necesario que cargue al voltaje máximo que nuestra batería puede llegar a soportar, es decir, si nuestra batería es de 13 series, normalmente pues tendrá un voltaje, creo que es de 54,6 voltios. Si nuestra batería es de 10 series, como en el patinete, pues tendrá un voltaje de 42 voltios. Es decir, el cargador debe ir de la mano del tipo de batería que nosotros tengamos. Después, el amperaje que es capaz de sacar nuestro cargador, pues simplemente lo que va a hacer es reducir el tiempo de carga de nuestras baterías. Acabo de llegar a casa, se me ha quedado sin batería justo pues a 200 metros de casa, se me ha saltado ya la reserva de seguridad y nada, he hecho 76 kilómetros de autonomía con la batería. También hay que tener en cuenta que ha sido por caminos con unos desniveles bastante curiosos y por lo tanto mayor consumo. Seguro que si hubiese ido por carretera habría llegado no solo a los 80, sino fácilmente, o igual, o posiblemente, mejor dicho, a los 90.